introducción del seminario, si no me equivoco, ¿sí? ¿Lo he visto bien? Creo que hay de 6 a 7 la mujer en la literatura. Es esta, sí, la última. Solo, bueno, falta uno de las personas que iba a intervenir, pero bueno, pues nada, si aparece, a lo mejor cambiamos el orden de intervención. Empecemos por Thomas Antorino, no sé si tiene origen italiano por el apellido, si lo he pronunciado bien, o doctor por la Universidad de Virginia, upper school Spanish teacher, profesor de high school, no sé bien si lo tengo, está en inglés, perdonadme el currículum y tengo que traducirlo así. Fue assistant professor en la Universidad de Maryland, ha publicado trabajos sobre Women in Spanish Kiosk Literature Digital Archive, es decir, muy dentro del tema que nos interesa hoy, y tiene muchas publicaciones siempre sobre literatura de kiosco y mujeres. Hoy nos va a hablar de ¿fue la literatura de kiosco un género literario masculino o femenino? Y tiene la palabra. Gracias, Ivana. Mientras pongo mi presentación, primero quiero agradecer a todos los que han hecho posible este seminario, especialmente a Emilio y a Guadalupe por su trabajo y claro, por su flexibilidad y por dejarme presentar virtualmente. Ojalá yo pudiera estar allí en persona, pero ojalá esté la próxima vez. Como ha mencionado Ivana, hace un par de años publiqué una base de datos de obras de literatura de kiosco producidas por mujeres que yo había digitalizado. ¿Se ve la presentación? Sí, muy bien. Ok. Gracias. Y al final de la presentación voy a poner un código QR para que ustedes puedan copiarlo y porque es mi deseo que se utilice esta base de datos, que se comparte según sus necesidades. Aquí podéis ver la portada de la base de datos, pero no os preocupéis, voy a compartir el código al final de la presentación. Para las escritoras españoles de la Edad de Plata, la literatura de kiosco fue un medio literario mediante el cual pudieron participar en los debates más importantes de la época. Debates que abordaban no solo el rol de la mujer en la sociedad moderna, sino también el rol de la escritora en la evolución de la cultura española de principios del siglo XX. Sin embargo, a pesar de que había cada vez más mujeres visibles como participantes activas en el desarrollo de la modernidad española, el hecho de ser escritora aún conllevaba connotaciones negativas. Y en esta ponencia hablaré de cómo las escritoras eran conscientes de los estereotipos negativos de la llamada literatura femenina. Asimismo, mostraré cómo usaron la literatura de kiosco para subvertir las relaciones supuestamente naturales entre, por un lado, la alta cultura, la masculinidad y la superioridad, y por el otro lado, la cultura de masas, la feminidad y la inferioridad.
En todo lo que he escrito sobre la literatura de kiosco, he arguido que estas obras muestran las ansiedades sociales en torno a los nuevos conceptos de género que surgieron con la modernización del país y como resultado de la mayor presencia de las mujeres como participantes en el desarrollo de la sociedad y cultura españolas. Mi argumento central hoy es el siguiente: que muchas de las obras de literatura de kiosco producidas por mujeres son conscientes de la asociación prevalente de la inferioridad de la llamada literatura femenina a la cultura de masas y que muchas subvierten esta noción sexista a través de esa misma cultura de masas. Quiero comenzar con los análisis que han realizado algunos críticos contemporáneos de cómo en el siglo XIX se estableció una relación entre la cultura de masas, la feminidad y la inferioridad. Andreas Isen, Después de la Gran División, publicado originalmente en inglés en 1986, hablando de la novela Madame Bovary de Flaubert y de la diferencia entre el autor y la protagonista, dice: un aspecto de esta diferencia que resulta importante para mi análisis sobre las inscripciones del género en el debate de la cultura de masas es que la mujer, Madame Bovary, aparece definida como lectora de una literatura inferior, subjetiva, emocional y pasiva. En tanto el hombre, Flaubert, emerge como escritor de una literatura genuina y auténtica, objetiva, irónica y con pleno control de sus medios estéticos. Los documentos de fines del siglo XIX le imputan frecuentemente a la cultura de masas características femeninas y peyorativas. La hispanista Catherine Jago, en 1993, sostiene: en la segunda mitad del siglo XIX se puede trazar la emergencia de una nueva táctica discursiva que vincula la inferioridad del valor literario de la novela prerrealista con la feminización, mientras los escritores y los críticos varones empiezan a relacionar lo que consideraban como la necesidad de mejorar los estándares estéticos de las novelas con una creciente virilidad textual. Stephanie Seaworth, otra hispanista, en su libro Inventing High and Low, también de los años 90, analiza la obsesión a fines del siglo XIX con la contaminación social de la literatura de masas, porque se consideraba una amenaza a la hegemonía de la clase media. A principios del siglo XX, las editoras de la novela femenina publicaron en el primer número de la colección cierto tipo de prólogo manifiesto donde explican la razón de ser de la publicación. Dicen: la novela femenina no es una publicación excesivamente blanca ni excesivamente femenina, aunque el título parezca así indicarlo. Si bien en sus páginas no intervienen más que mujeres, muchas de estas ilustres escritoras se publicarán novelas sentimentales, trágicas, amorosas, frívolas o de misterio, según sea el temperamento de la autora que las firme. En pocas palabras, publicaremos todo lo que sea interesante para el público en general. Y así, lo mismo que las novelas escritas por hombres las leen hombres y mujeres, esperamos que estas, escritas por mujeres, tengan suficiente atractivo para ser leídas por mujeres y hombres. Aquí se muestra claramente que estas mujeres eran conscientes de que la literatura escrita por mujeres corría el riesgo de ser entendida como literatura para mujeres y que este estigma alejaría a un público lector masculino. A la escritora salmantina Ángela Barco, de quien se sabe y se ha escrito muy poco, un crítico la elogió porque, aquí cito, posee innegables dotes de escritor sustancioso y ningún resabio de la literata tradicional.
Su primer estudio se distinguió por la agudeza de la observación, por el sentido objetivo y realista, por el desembarazo de la frase, libre de todo adorno empalagoso y falsamente sentimental. Y esta cita del año 1909. A pesar del elogio bien merecido, no se deberían pasar por alto las connotaciones sexistas del comentario. La escritura de Barco es digna, según este crítico, por sus cualidades masculinas, precisamente porque ella no escribe, y cito, como una mujer. Ahora quiero enfocarme directamente en la única obra de literatura de kiosco de Barco, Fémina, la portada de la cual se puede ver aquí en mi presentación, para mostrar, por un lado, que la asociación de la cultura de masas con la feminidad es producto de la hegemonía cultural masculina y, por el otro lado, que el intento del texto de apropiarse de esas técnicas llamadas femeninas resulta en la subversión de la hegemonía cultural de la clase media. Fémina cuenta la historia de Gabriela, de 24 años, que al casarse con un mujer rico por el beneficio económico de su familia, se pone cada vez más aburrida y sofocada por la vida burguesa cómoda que la rodea. Así el personaje de Gabriela recuerda a Emma Bovary y a Ana Ozores. Su marido, don Sebastián, es un hombre tradicional de unos 50 años y aunque su riqueza le proporciona a Gabriela una vida lujosa, a Gabriela su vida resulta monótona, aburrida y sofocante. Piensa suicidarse, pero no encuentra una manera decente, entre comillas, de hacerlo, por lo que su aislamiento se manifiesta en un ataque de histeria. Un día don Sebastián recibe una carta anónima que le informa: tu mujer te engaña con uno de tus hermanos. Esta noticia, que al final resulta ser falsa, hace que él castigue a su mujer, encerrándola en su habitación, lo que provoca un mayor deterioro de su salud. En su lecho de muerte, Gabriela, fiel a su nombre como mensajero de la verdad, revela que había sido ella quien había escrito las cartas. Cuando le preguntan por qué, exclama dramáticamente, y la novela termina así con estas palabras: me aburría, y se muere, y así termina la novela. La novela de Barco condena lo que caracteriza como un problema inmediato en una sociedad en proceso de modernización, a saber, los efectos negativos de las reacciones conservadoras y retrógradas a las formas modernas de deseo femenino, lo que obliga a las mujeres a someterse a las normas de género convencionales. Gabriela, por su incapacidad de vivir en la cárcel de su vida, subvierte así la noción de que la domesticidad era una función natural de la mujer. Asimismo, Fémina logra esto de una manera que subvierte las connotaciones negativas y misóginas del papel de la escritora como proveedora de literatura popular inherentemente, supuestamente, femenina y moralista, y que celebra la abnegación de la protagonista. Gabriela no comete adulterio, a diferencia de Emma Bovary, a diferencia de Ana Ozores, de Ana Karenina y otras heroínas del siglo XIX que se enfrentaron a predicamentos similares. Gabriela, como autora del supuesto adulterio, recurre, o mejor dicho, tiene que recurrir a técnicas literarias melodramáticas, o sea, la carta secreta, el misterio, para construir su propia historia por diversión, lo que resulta en la desestabilización del orden social establecido por el marido burgués.
El texto, por ende, muestra que, al igual que la historia de Gabriela provoca la desestabilización del orden masculino, la producción de literatura de masas por parte de las escritoras tiene el poder de subvertir la hegemonía cultural masculina. Al mismo tiempo, la muerte de Gabriela, o sea, su incapacidad de sobrevivir en un mundo tan sofocante en el que carece totalmente de libertad personal, revela que la misma apropiación de la cultura de masas por parte de las escritoras puede ser, en ciertos casos, el resultado de su exclusión de la supuesta alta cultura española por parte de los hombres. Por lo tanto, el texto de Barco reconoce los efectos subversivos de la cultura de masas, a la vez que entiende que los espacios de cultura supuestamente bajos pueden ser un refugio para los escritores marginados. Fémina, una obra de literatura de kiosco bastante temprana, anticipa lo que los críticos de finales del siglo XX teorizaron, o sea, el hecho de que la supuesta diferencia natural, entre comillas, entre la alta cultura y la literatura de masas es una construcción basada en nociones equivocadas de la inferioridad intelectual y artística de la mujer. El texto de Barjo es una prueba de que las mujeres desempeñaron un papel activo en el proceso de modernización de la España a principios del siglo XX. Así, Fémina, que contribuye al surgimiento de un nuevo género moderno de literatura popular, sugiere que una reevaluación de las nociones decimonónicas de la supuesta inferioridad de la literatura femenina es una parte integral del proyecto moderno. Muchas gracias por la oportunidad de presentar y por escuchar. Aquí se puede ver el código QR a mi base de datos. Gracias. ¿Qué es tu firma? ¿Cómo firma? Personal laboral permanente en la Universidad de Salamanca, en la Facultad de Bellas Artes. Imparte también docencia en el Máster de Profesiones Artísticas de la Escuela Sur y de la Universidad Carlos III y en el Círculo de Bellas Artes. Sus líneas de investigación son las poéticas post-Dada y las prácticas intermedias. Tiene una bonita presentación, si os parece os la leo, que es bonita. Escribe, investiga, produce, inventa laboratorios y navega cuando puede. Pretende volver a contar la historia de las ciudades y la urbanidad desde abajo, desde los contextos donde las mujeres que han sido difíciles de definir quedaron borrosas en la foto. Saloniers, petimetras, currutacas, dandis, cupletistas, varietisnescas, galantes, punks. Experta en excéntricas y descentradas, esas que llaman desnortadas. Lo público y la urbanidad, desde una perspectiva de género, son la guía de su trayectoria profesional. La relacionalidad social y el uso del espacio, sus intereses. Es autora de Cicalípticas, el gran libro del cuplé y la psicalipsis de 2021, Agentes críticos, prácticas colectivas y arte público de 2017, Baronesa Dandy, Reina Dada de 2013, Dandis extrafinos de 2012 y Dandismo y contragénero de 2010. Hoy nos presenta una intervención que se titula, la novela de hoy, Batallón de Mujeres de Ojos Verdes. Tienes la palabra. Pues muchísimas gracias a todas, a todos por estar aquí. Ay, perdón. Me habéis oído, ¿no? Sí. Y bueno, hoy es día de huelga, o sea que también gracias por venir, pese a que seguro que muchos seguiríamos la huelga de algún modo. A lo mejor Elizabeth la está siguiendo. A lo mejor. Sí, puede ser. Y bueno, no la conozco, pero es una posibilidad. Y bueno, yo voy a intentar ir así rápido,
porque he escrito mucho, pero quizá como es un poco experiencial también y estáis agotados, porque lleváis 2 días aquí encerrados, voy a ver si soy un poco ágil, intento hilar las ideas y luego si queréis veis las novelitas, como voy a hablar un poquito de ellas. Bueno, lo primero, porque ¿de dónde me he sacado ya esta comunicación y por qué hago esta comunicación? Primero, ya lo dije ayer, estoy encantada de estar aquí entre filólogos que os admiro mucho. Yo trabajo de otra manera, pero me encanta como compartir las pasiones, ¿no? Porque es una pasión rara esta, la verdad. Un poco de coleccionista, ¿no? De libro viejo, sí. Casi todo lo que tengo yo, lo que he escrito, es de mi colección, que hago en todo colección. No sé si sois usuarios de la web, pero si no lo sois, yo os invito, porque se aprende mucho a veces. Casi toda mi colección es un poco random, va un poco por precios. Este artículo también es un poco random. Da la casualidad de que cuando salió el Call for Papers, a mí estaba cerrando un artículo que me encargan para esta exposición, que se inaugura el miércoles que viene. Bueno, se inaugura el martes, pero digamos se abre al público el miércoles, el jueves, ¿no? El jueves 9 de octubre, que se llama Arte Popular y Revolución Estética, y va a revisar el concepto de esperpento en el Museo Reina Sofía. Entonces, se edita un catálogo en el que nos piden a X personas un texto, a 4, y a 2 mujeres, ¿no? Entonces, a mí lo que me piden es que haga, no que escriba sobre el esperpento, sino que haga un esperpento con el tema mío, el de las mujeres disidentes, macarras, etcétera, etcétera, que es el tema que llevo trabajando toda mi vida, esta suerte de mujeres liminales que, digamos, su propia condición de mujer la ponen en albis, ¿no? Entonces, pues claro, empiezo a decir batallón, ahora veréis por qué se llama batallón de mujeres de ojos verdes, pero bueno, cuando me encargan esto, yo me quedo un poco como diciendo, ¿y yo qué hago? O sea, ¿qué hago ahora? ¿No? Ni idea. Y entonces, bueno, si tú miras en Google, pones esperpento, una de las imágenes que salen es este capricho de Goya, es el capricho número 55, y es un capricho con el que yo he trabajado mucho y de algún modo me meto en la psicanalipsis a raíz de este capricho, porque la primera vez que me piden algo, que yo estaba investigando el couplé, es que aúne el couplé y la vanguardia. Entonces, claro, Goya, cuando tú quieres aunar eso, siempre aparece. Y este capricho es una preciosidad porque eso que se está poniendo en la cabeza era una cosa que estaba muy de moda en el siglo XVIII entre las petimetras y que se llamaba caramba. Se llamaba caramba porque era como un homenaje a una influencer del siglo XVIII. De hecho, ha salido un disco de una chica que canta ópera que recupera las tonadillas de la caramba porque era la Rosalía del momento, ¿no? Y entonces, tanto es así que no, Rosalía puso algo de moda entre esta aristocracia nuestra que se prebelliza, ¿no? Como dicen. Y entonces Goya se jacta de una petimetra hecha a perder, la pobre, ya la ves, está hecha una castaña, pero se está poniendo una caramba, que no deja de ser una especie de triunfo de las clases populares, con ese guiño que tiene Goya siempre. Por supuesto, lo primero que hice fue leerme mucho Luces de Bohemia, como a ver por dónde le metía mano. Y también me preguntaba yo cómo me piden a mí esto. Digo, claro, me piden a mí esto porque de algún modo, después del libro, me convertí como experta en psicanalipsis, que agradezco a esta palabra que ha estado funcionando por aquí, y agradezco sobre todo muchísimo que no se ha equiparado directamente al erótico, porque la psicanalipsis es mucho más que eso. Yo hago una línea desde el danzismo, y os voy a decir un poco de dónde sale psicanalipsis. Esto se publica en 1902 en muchos periódicos de tirada así masiva. Bueno, se ha puesto a la venta en toda España el tercer cuaderno de Mujeres Galantes. Este cuaderno es psicanalíptico, pídase en todos los centros. Pero claro, este es la portada del primer cuaderno de 1902 de Mujeres Galantes. Tú abres eso y está la definición de psicanalipsis, es un invento, es una palabra que se inventa Félix Inventos. Os pongo esa, que es una de las psicanalípticas que salen en el primer cuaderno y que usamos para la portada de mi disco, que luego de mi disco, de mi libro, que es este. Bueno, lo he puesto así, esto es una prueba de imprenta, ahí no está el texto todavía, que luego lo vamos a ver. Pero de algún modo veis que hay como unos modelos de
sino que hay bastante amplitud. ¿Y qué dice Félix Limendoux, que es el tipo de la segunda bohemia que inventa este término, ¿no? Dice, psicalíptico es para nosotros y lo será para ustedes de aquí en adelante todo aquello que signifique el punto intermedio entre lo moral artístico y el desenfado sin arte. Sin ser lo primero en absoluto, no llegar a lo segundo, sin embargo, mantenerse en el justo límite y guardando un equilibrio inverosímil para no provocar la indignación y el anatema de los pusilánimes ni merecer el desdén de los que buscan excitantes poderosos para su gusto estragar. Esto es lo, bueno, eso, el texto es mucho más largo, os lo resumo. Esto es lo verdaderamente psicalíptico, recorriendo concienzudamente las interminables columnas del diccionario que confeccionan nuestros inmortales, no pude dar con la palabra que constituyese el calificativo apropiado a esta publicación. Y ocurriéndosenos entonces que era más fácil y hacedero inventarla que no retorcer el idioma con el eufemismo embarazosos y torpes. Cuando busquéis por ahí vais a leer todo el rato, es una mezcla de Frotaner y te digo que si uno puso apocalipsis, que esto y lo otro, pero de algún modo a mí me da la sensación en toda la investigación que nadie se ha leído esto. Es más, os confieso, no me lo leí ni yo, lo leí al final, pero como yo todo el relato de la psicalipsis lo hago es el dandismo, realmente esto es súper dandy, en el sentido que el dandy se queda en la frontera entre lo políticamente correcto, ¿no? Como los punks, que son muy punks pero salen en la tele, ¿no? Es ese lugar que tú vas contra cualquier normatividad burguesa, pero no llegas, digamos, a ser un revolucionario extremo, sino que estás ahí en una especie de rebelión, ¿no? Y ahí es donde me interesa a mí ver la psicalipsis. Os traigo unas tantas mujeres galantes de estos primerísimos cuadernos, que son una joya, o sea, la verdad. Yo me compré, bueno, digamos, esto fue la inversión para la portada porque estaba a 200 euros. Y yo, ¿qué hago? Servando Rocha es mi editor de la febrera. Y dije, ¡corre, compra! Y ya fue corriendo y ya lo conseguimos escanear, imprimir, y conseguimos esa portada, que la verdad que el libro funciona muy bien, pero hay que reconocer que es muy bonito. Me gusta mucho esta idea de estas mujeres así absolutamente pecaminosas, pero insisto que estamos en 1902, que es muy temprano. Estamos descubriendo más joyas. Ahora sale una de súper psicalípticas. Bueno, estas son unas pequeñas, hay muchas. Esta es maravillosa, esta se compara directamente con Mademoiselle de Maupin. Mademoiselle de Maupin la usa mucho en la tesis doctoral, que es de mujeres dandis. O sea que las psicalípticas son, digamos, mucho más sofisticadas, mucho más pegadas a toda la literatura decadente que a cierta lectura más o menos bajuna o alguna colección que podéis ver a lo mejor que es colección psicalíptica y son cuentos eróticos sin más, pero es que la psicalipsis no es eso. Estas sí son, que son tremendas. Bueno, de algún modo me cargan a mí eso y bueno, voy pensando, digo, ¿por qué? Y bueno, recuperando así para armar esto, digo, claro, es que yo escribí, no sé si lo veis porque está un poco borroso, son fotos que hago yo, que cualquiera diría que soy Bellas Artes, la verdad, pero es así. Vale, pues esta es la contraportada que escribí, un poco así viniéndome arriba, ¿no? Cuando arrancó el siglo XX en España tuvimos que inventar un mundo y con él nos tocó también inventar términos acordes con los cambios sociales. Uno de esos fue la psicalipsis y con él se trató de enmarcar a los indefinibles, ese batallón de damas galantes, las psicalípticas, diosas del placer, que comenzaron no solo a poblar revistas tan psicalípticas como ellas mismas, sino también las calles y los lugares en los que pudo cantar y mover el cuerpo hasta descoyuntarse. Esos templos de varietés, teatros, teatruchos, tuburios, salones y music halls. Estas damas, que tenían infinidad de nombres, cocotes, coristas, libetes, tiples, vicetiples, cantatrices, cupletistas o creadoras, fueron las primeras celebrities, independientes, excéntricas, gozadoras a manos llenas de escándalos psicalípticos que dejarían a los futuristas como auténticos principiantes, poetas de las vaselinas lúbricas que anularían al mismísimo Tarzana. Todo el libro está jugando todo el rato con la vanguardia de algún modo, o sea, hay una parte como más que aterriza el concepto, pero luego a mí me interesa mucho encontrar ese lugar en el que se encuentra la supuesta alta cultura de las vanguardistas con las cupletistas, porque de algún modo el centro de nuestra vanguardia, que era el colonial, que está en la calle Colón, estaba más poblado de cupletistas que de poetas de vanguardia, ¿no? Y entonces, bueno, revisando esto, digo, claro, si es que yo soy
experta en esperpentas, de algún modo, ¿no? En esta especie de construcción loca. Y entonces me inventé un texto que lo he llamado, ya lo veréis cuando salga, que se llama La farmacia refugium peccatorum. No os voy a contar todos los hitos, ya lo leeréis, pero de algún modo saqué todas las personajes de la novela de hoy. Me he traído las que he usado, tengo muchas más en casa, pero bueno, ahora las vais a ir viendo y os las enseño. Y también me gustó mucho la idea de que la editorial de la novela de hoy se llamase La Atlántida, ¿no? Bueno, este es Félix Dimendaux y este es Alejandro Saba, eran colegas. Esto es de un link que vi que se llama Nuevo Mundo Madrid Writers, que están los dos cerquita. Y me hizo mucha gracia encontrarlos porque digo, claro, los dos compartían esa pasión por lo afrancesado y por esa construcción de esa cosa que es la literatura, que tiene algo de realidad, ¿no? Refugium Peccatorum tiene mucho de mi vida. Está muy oculto, obviamente, está completamente codificado, pero quien me conoce pues sabe que hay cosas por ahí, con muchos guiños, son guiños permanentemente, hay guiños. Pero esa idea de este paquete de Félix Dimendaux, Alejandro Saba y, como no, el grandísimo Valle Inclán, maravilloso, que siempre está con esos juegos de entrar y salir, ¿no? Incluso Luces de Bohemia, yo la he leído, pero no me he leído ningún estudio sesudo, sí vi vídeos, a ver qué van diciendo por ahí. Reconozco que no vi ninguno que me interesase, porque yo en Luces de Bohemia veía mucha literatura popular, por todas partes, lo veo por todas partes, y eso no lo comentó nadie. Pero hubo alguien que me gustó mucho, que decía, el Davis Palice y Max Estrella son el propio Valle Inclán, que se desdobla en esa especie de escisión que creo que tenemos todos entre la alta y la baja cultura, en irme ahora a la manifestación o estar aquí hablando. ¿Me explico? Yo creo que esa escisión la tenemos de algún modo y podría ser una lectura bonita, ¿no? Pensarla así. Bueno, lo primero que me llama la atención es que mujer hija de Max Estrella son Madame Colette y Claudinita. Obviamente, Colette psicalíptica, pero epiléptica sí que era. Esa es una foto maravillosa que adoro de sus memorias, que ella está en su gimnasio ahí que se hace la foto haciendo el pin, o sea, con la cabeza boca abajo, o sea, poniendo el valor en lo que es hacer las cosas de otra manera, ¿no? Siendo mujer, y ahí ves travestida como hombre. Y Claudine, que es su gran amiga Polaire, una cantante epiléptica, que son como las psicalípticas francesas, que aquí la veis maravillosa, vino a España, punky a tope, de esta tengo un montón, la llamaban como cintura de avispa, ¿no? Waist, porque tenía la cintura pequeña y era absolutamente libre, escandaloso, y ella fue la figura de Claudinita. Claudinita salía en un montón de vodevils, de revistas, de canciones, era tremendamente popular, obviamente todo el mundo cogía el chiste. Y esto es una joya que quería compartir con vosotros, ya antes de meternos en la arena de lo que es la novela de hoy, que la descubrí de casualidad en mis paseos por toda colección, que se llama Otra castiza de San María. Os reconozco que todavía no me la he leído, pero vamos, la compré y total, me costó 15 euros. La tenéis aquí, si luego queréis verla. Vale, entonces la novela de hoy, ya aterrizando, se ha hablado estos días, pero bueno, para dar un dato más, una bellísima publicación que surgió en Madrid, en la editorial Atlántida. La novela de hoy, como la isla Atlántida, tenía algo de mito. Eran unas novelitas muy pequeñas que habían en la mano, eran bellísimas, combinaban una buena pluma con magníficas ilustraciones. Entre otros escritores estaban Vicente Blasco Ibáñez, Joaquín Venta, Álvaro Retana, el Caballero Audaz, Alberto Insúa, Antonio de Hoyos y Vinem, Vencesla Fernández Flórez, Rafael López de Haro, Pedro Mata, Alberto... Sara Insúa, que aquí para un momento he de reconocer, y aquí a lo mejor hay polémica, pero a mí Sara, por ejemplo, me parece muy moña. Me divierte mucho más Carrere o Artemio Precioso, son mucho más punkis que Sara, que quiere ser un poquito aleccionadora. Pero es mi opinión, ¿eh? Vale.
De Sara tengo tres libritos. Artemio Precioso, Emilio Carrere, Juan Ferragut, Vidal y Planas, hasta el mismísimo Valle, claro. Y Bartolozzi, Caricato, Penabo, Retana, Rivas, José Zamora, Sirio, Demetrio, Miura, mal escrito, Herreros, Izquierdo, Durán, Vázquez Calleja y otros muchos en las ilustraciones y las magníficas portadas. Este combinado, que tuvo un éxito descomunal del 22 al 32, que surgió una España atlántida, ¿no? Una España que existió, pero quizá no del todo. Alberto Insúa siempre decía que él solo escribía lo que veía en la realidad. Obviamente, algo se sacaba de sus experiencias, pero también engrandecido. Bueno, entonces, ¿por qué Batallón de Mujeres de Ojos Verdes? Porque me llamó mucho la atención que leyendo, todas las mujeres tenían los ojos verdes. Digo, ¿pero por qué? Y todas los ojos verdes. Entonces dicen, ¿pero por qué los ojos verdes? Entonces, claro, los ojos verdes se supone que, bueno, estudiantes filólogos que tienen un sentido en la literatura, ¿no? Melibea tenía los ojos verdes, Beatriz tenía los ojos verdes. Hay algo ahí de exótico, de raro, es una población, muy poca gente tiene los ojos verdes, y de bellísimo, entre inalcanzable. Y a mí me gusta esta idea también, que puede ser, dice, y ahora es como un pero como en la cultura anglosajona, el vicio de la envidia, y en la española, la virtud, la esperanza, la primavera y la fertilidad. Y yo pregunto, ¿seguro? La construcción de estas feminidades en estas novelas es completamente ambivalente permanentemente. Entonces, os presento, para no demorarme más, porque seguro que estoy hablando un montón, os presento a mis personajes rápido. 2 minutos. Sí. Vale. Venga, las farmacéuticas son un escuadrón volante de la galantería con funciones diversas, según potencia, ingenios o efectos, cosmopolitismo mundial y cierta glaciedad. Unas, protagonistas de resonantes escándalos premeditados, otras, muchas de las clases más bajas, otras de las más altas, las menos burguesas renegadas. Pícaras, acechantes, golfillas, tituladas, fugitivas, cónicas, ultraístas, imprácticas, cubistas solventes. De lavapiés, de maravillas de Salamanca, de Madrid moderno, de Ciudad Lineal, de Vallecas, bravas en eso de vivir raramente, con alas naturales para escapar del salón, del fogón o del taller. Todas ellas almas con ruedas. Y todas tenían los ojos verdes, iridiscentes, serpentinos con atocinadas amarilleces de resplandores funerarios. Era un pandemonio fundamental. Irene Gómez, alias la Manolo, la tenéis aquí. Era ella muy cambiada, pero ella, algo más delgada, lo que le había estilizado su figura, embellecido con un trajecito breve de seda negro, se había oxigenado el pelo, que lo llevaba recortado muy muchacho, y parecía de oro pulimentado bajo la fuerte luz de la lámpara. Sus ojos, sus labios, sus orejas, todo su rostro estaba ahora maquillado un poco a lo canalla, que me encanta. Muy rápido. Carmen Baroja también está en Refugio Pecatorum, porque el libro suyo de memorias es delicioso, como te habla de ese Madrid y hay una de mis cupletistas favoritas, Julita Fons, que yo creo que le resuena porque dice que era la única mujer que caminaba sola por Madrid. La Toribia, de una fealdad inédita, era una pelirroja sensual, muy peligrosa, probablemente la tristeza de sentirse gorda. Fernando Moraes, maravillosa. La señora Bragas, dueña de un cafetín en el rastro, socióloga, bebedora de triple anís y curda intermitente. Esta, la honrada Dulceña, claro que es maravillosa, pero de allí también, como altas cocotes y cortesanas de alcurnia, daban siempre su nombre de ultratelúrico, muchas de las farmacéuticas, Mary la indolente, Carmen la de metro, Paca la de los bolillos, Juana la filetes, Amalia la diabética, Julia la canguro, Mercedes la flexible, María la pañales, la marquesa del ceneque, Doña Ilusiones, la sinfo, la marquesa de la alendrera, la matagatos, la tomate y la curry. La curry es de Joaquín Belda, y es de este libro, el amigo de la curry, que lleva un bañador naranja y bueno, está ahí expuesto en la farmacia. Este libro, que es increíble, esta novela es increíble, de Juan El peso imposible. En su intervalo vital de santa a loca llegó Maribel, gallardamente bella, ojos verdes, piel resplandeciente. Os cuento más porque estáis impresionantes. Santa Irene, huida segundos antes de que su confesor la atravesara con la espada. Más, estas las tengo mezcladas, El réprobo de Blasco Ibáñez y El diablo de ojos verdes de Emilio Carrere. Ahí están Sor Julia, Guri de los paraísos extenuados, también Sor Araceli, Sor Angustias y Sor María de la Crucifixión. Diluvios, sapiencias diabólicas, delicias malditas de Sodoma, reveladas en cópulas frenéticas y alucinantes. Eso no es mío, es de Emilio Carrere. Muy inspirada, eso también está en la farmacia, en las memorias traducidas por Joaquín Belda de La Bella Otelo.
Esta es la portada de Tomo 1, esta es la postal original, esa es una ilustración. Y como no, si se permitía en la farmacia solo a masculinidades dispersas o despistadas, como Juanita Jaulín y Joaquinita Magnolia. Perdón, esas son dos personajes que salen de un texto de Álvaro Retana, del último libro, no de la película del libro. Y aquí solo se admitían masculinidades despistadas con carnet de varonilidades en fuga. Evitados hombres pedantuelos, petulantes y presumidos. Diamante Carrión, que es un alter ego de Javier Pérez Iglesias, alguien con el que trabaja mucho, que hace un chiste de Lorca, de poeta en Nueva York. Era nuestra encargada de certificar petulancias y reclutar disidencias. Feiris de Torrejón, Pájaros de las Rozas, Jotos de Fuenlabrada, Sarasas de Getafe, Apios de Leganés, Campos de Móstoles, Floras de Alcorcón, Adelaidas de Pozuelo, todos vídeos, alguna Carolina. Bueno, ya termino. Si os interesa, ahí tengo una lista de reproducción en Radio Reina Sofía y ahí tengo una radio que voy haciendo un podcast trabajando de diferentes temas desde esta perspectiva. Y quería poneros un como no se entiende todo el contexto cultural de la Edad Plata, creo, sin escuchar cuplés. Pero como voy más en tiempo. ¿Cuánto dura? 2:25. Con eso terminamos. El cumple con una nota musical. A ver. Yo no sé qué es lo que pasa ahora con los chicos de hoy en día, pero es atroz. Pueblos limitan en lo que pueden, ven el tiempo en los altares y hasta... Yo no sé lo que pasa con los chicos de hoy en día, pero es atroz porque nos imitan en el tono, en los andares y hasta en la